presión que hay que tener en cuenta, no sé quién era este papel, porque ya no. Tal vez teníamos. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia en segundo inverso, o sea, hertz. Eso es algo que tienes que recordar también, esa relación. ¿Ya? La relación. 2pi. Ok. Lo demás es, bueno, ¿qué es lo que uno tiene que entender para diseñar un filtro digital? Es un adelanto de un año. Pero básicamente, crear un filtro digital o tomar una señal de la naturaleza para poder utilizarla en un sistema computacional requiere de un proceso de discretización. Y es porque las señales, generalmente las que captamos a través de los sensores, tienen un comportamiento continuo. Son señales análogas. Entonces, esas señales análogas, variantes en el tiempo, nuestros sistemas de medición pues no pueden medir, bueno, sí pueden medir esa continuidad, pero no le pueden dar tratamiento computacional, porque a nivel de cómputo nosotros trabajamos con unos y ceros. Y esto puede tener cualquier rango de voltaje. Entonces debe haber un proceso de transformación de una señal análoga a una señal digital, y a eso se le llama discretización. Ahora, como puede que hayan visto con el Inge Pablo, para poder discretizar algo, uno efectúa puntos de medición de manera periódica. ¿Ya? Generalmente se pinta así como unas barritas, ¿verdad? Pero realmente no hay tal barra. Uno simplemente en un momento del tiempo mide y vale algo. Lo más apropiado sería qué magnitud tiene en ese momento del tiempo. Pero para facilitarnos la vida, la gente que hace los libros dice: es que aquí usted lo que tiene es una medición semejante a unos polígonos. No hay tal polígono, solo es un punto del tiempo. Ustedes toman una medida y listo. Ahora, ¿cuántas veces tengo que medir yo dentro de una señal para poder recuperar la mayor cantidad de información de ella? Porque si se recuerdan, las señales son información. Y si yo solo mido en ciertos instantes del tiempo, todos estos pedazos de aquí de la señal me los estoy perdiendo, ¿verdad? Y si después yo quiero reconstruir la señal original, me va a hacer falta información, me faltan datos, que es exactamente lo que pasa con los MP3. ¿Ya? Los MP3 nosotros escuchamos, pero tengo amigos músicos, dicen que se siente diferente. Sí. ¿Por qué? Porque no solo está discretizado, sino que a eso le han eliminado un montón de frecuencias que no las escuchamos, pero que sí producen efectos en nosotros. Vieron hoy, por ejemplo, el proyecto de los telecos, ¿verdad? El de la limitación por sonido. ¿Ya? Hay ondas ultrasónicas y hay ondas infrasónicas que van a tener efectos sobre nosotros. De hecho, la frecuencia de 13 Hz nos hace cagarse de miedo. Depende de qué tan intenso sea. ¿Verdad? Pero, volviendo aquí, cagarse de miedo sí también tengo. No es crisis de ansiedad, no, cagarse de miedo. Entonces, miren, para el proceso de discretización, entonces tomamos una serie de mediciones de manera periódica. ¿Cuántas veces? Según el criterio de Nyquist, tiene que ser por lo menos 2 veces el valor de la frecuencia más alta que voy a medir. Si yo tomo 2 veces el valor de la frecuencia más alta que voy a medir, estaría midiendo con suerte las crestas y los valles. ¿Ya? Entonces seguiría tendría un tren de pulsos. Pero si yo tengo esa velocidad de muestreo, digamos que mi frecuencia más alta es de 10 kHz, entonces mi lectura es a 20 kHz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero si mi señal se reduce a 100 Hz, yo sigo muestreando a 20 kHz. Entonces estos puntos van a ser mucho más continuos en la medición. Entonces yo tendría una mejor representación de la señal en frecuencias bajas. Mientras que en las frecuencias altas tendría una alta pérdida de información. ¿Ya? Ahí va bien. Entonces, diría la señora Guillermo, para el proceso de discretización, para que realmente ocurra esto, tomo la medida y luego, en función de la tensión que medí
lo traduzco y codifico a un número, eso va a ir cambiando mientras ocurre el proceso de conversión, que es el tiempo de conversión que tiene todo ADC. Ahora, ¿por qué requiere ese tiempo de conversión? No sé si ya lo han dicho antes, pero si no, se lo muestro aquí. Conversión analógica digital, algoritmo de Rosbach. Lo que quieras. No entiendes. ADC de rampa. Ya ves. Está luego. Si no, lo voy a tener que dibujar. Y no quiero. Porque me da hueva. O sea, estoy cansado. Todos estamos cansados. Estoy cansado. Estoy cansado. Desde las 7 de la mañana. Y usted desde las 7:30. Bueno, no quiso Google. Entonces, miren, pues. ¿Cómo funciona el método de rampa de la conversión? Se recuerdan que nosotros vimos comparadores, ¿no? En unos más y menos. Y tomamos una entrada en base a un valor de referencia. ¿Sí? Y eso es un comparador. En el momento en que este voltaje sea inferior a este, va a saltar a -1. Y si este es menor que el otro, salta a +1. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en un comparador. Bueno, pues resulta ser que a un individuo se le ocurrió que si yo coloco como referencia el nivel de tensión que estoy leyendo y lo retengo, o sea, básicamente creo una memoria de voltaje. ¿Cómo hago una memoria de voltaje? Un capacitor. ¿Qué dispositivo electrónico me permite almacenar un nivel de tensión? Capacitor. El capacitor. Entonces, si nosotros le colocamos aquí capacitation, eso es en inglés, ¿no? Si no, se lo digo en alemán. ¿Sí? El capacitation aquí, en el momento en que ocurre el muestreo, se da un pulso de lectura y el capacitor se carga al nivel de tensión que está en la entrada y se retiene, así se llama retenedor, y es lo que aparece acá como retenedor de orden cero. ¿No está? Está la siguiente. Este es el retenedor de orden cero. Lo voy a realizar porque si no, dejemos esta parte. Entonces, si yo mantengo este voltaje, ¿cómo hago para saber qué nivel de voltaje es? Vino ese sujeto y con la señal de lectura activó también un contador. Y un contador de cierta cantidad de bits, generalmente 8 bits, pero pueden ser 10, 12, 14. Entonces, básicamente es un one shot, empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 255. Pero no se queda ahí. Este contador alimenta un DAC. Y ese DAC saca un voltaje que se utiliza para alimentar el comparador. ¿Ya? Entonces, conforme se van cambiando las combinaciones de bits aquí con el contador, el DAC va aumentando su nivel de tensión. Y hay un momento en que el voltaje que está aquí supera el que está acá. Entonces eso manda un pulso que detiene al contador. ¿Ya? Y así es como ocurre la conversión. Por eso 5 voltios son 255, 2 voltios van a ser 168. Lo que sea, que es a dónde llegó el contador para poder disparar el comparador que indica ese es el nivel de tensión que hay ahí. Y por ser un contador, esto se demora cierto tiempo. Y a eso se le llama tiempo de conversión. Ya, que lo voy a dejar aquí como el tiempo de conversión
hacer el conteo, hacer disparar el comparador y luego lo que sea que yo voy a hacer después con ese dato antes de repetir la siguiente muestra. Esto puede demorarse 50 microsegundos, pero si ya le aplicamos PROGRESS puede subir a 1.4 milisegundos, dependiendo de cuántas instrucciones hay. Entonces yo tengo que tener en cuenta no solo el tiempo de conversión del ADC, sino también el tiempo que van a demorar las instrucciones que voy a ejecutar para dar el tratamiento al dato que estoy leyendo. ¿Ok? Bueno. Ese es el retenedor y el ADC. Entonces, sería esta primera parte, el muestreador. Ese muestreador entonces me va a entregar un valor que corresponde al nivel de tensión, pero ya en binario, un número. ¿Ya? Y ese número representa la amplitud de la señal. ¿Y qué hace un filtro? Provoca modificaciones en la amplitud y la fase de la señal, dependiendo del valor de la frecuencia de corte. Entonces, tenemos que hacer algo parecido aquí. ¿Cómo se hace? Una vez que se ha hecho el filtro, entregamos la señal en binario equivalente al efecto del filtrado y pasamos al procedimiento inverso, convertir de digital a análogo. O guardarlo en una base de datos, transmitirlo vía inalámbrica, se lo mandamos a un satélite, se lo tatuamos al pavo en la espalda, no sé, algo parecido. ¿Sí? ¿Estás listo para tu primer tatuaje, hermano? Sí, la espalda. Ok, entonces tenemos esto es lo que les acabo de explicar, el retenedor de orden cero. No se preocupen por lo que está aquí, en algún momento lo van a ver en su vida. Pero esto que está acá sí que importa. ¿Qué es lo que vemos acá? Una función que empieza en 1 y luego se vuelve 0 un instante de tiempo después, que sería el tiempo de muestreo. ¿Qué señal es? De hecho, venía en su examen, le dije Pablo. Un escalón O en el unitario. ejercicio que les puse esta semana. ¿Qué señal es? Impulso rectangular. Impulso cuadrado. ¿Es impulso? ¿Es un escalón unitario? Sí. Ustedes la han visto sin este 1. ¿Es un escalón unitario? Si el tiempo es prolongado, y aquí sería un A menos T, o T menos A, quiere decir que se dispara en un momento de tiempo X y se mantiene. Pero vean que aquí esto vuelve en 1. Empieza en 1 y un instante de tiempo después, ¡pam!, vuelve a 0. ¿Qué sería entonces? Si representa la lectura. Una delta. Una delta de Dirac. ¿Ya? Díganme fuerte porque soy sordo. Es una delta de Dirac. Y esta delta de Dirac representa a nuestro retenedor. ¿Por qué? Es el muestreador. O sea, yo le mando un pulso, lee, se queda con el dato y lo mantiene hasta que ocurre la conversión. Por eso se llama retenedor. Si hacemos la transformada de la delta de Dirac, nos queda 1 partido S, que es la transformada de 1, menos la transformada de este escalón, que sería un E a la menos TS por S. O sea, es un E a la menos AS, si se recuerda. Este es A. ¿Y quién es él? El tiempo del muestreo, que se había mencionado aquí. ¿Ya? Si hacemos trabajo algebraico, nos queda esta expresión. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nuestro primer bloque, que se va a llamar el HDS, que es el muestreador. Aquí está mi voltaje de entrada en el dominio de la frecuencia, lo muestré, me lo entrega binario y aquí le aplicaría el filtro, ¿no? ¿Sí? Ese filtro, ¿cómo lo vas a poner? No me acuerdo. FDS, sí, FDS. Aquí estaría el filtro y el filtro nos entrega la salida, que sería el voltaje de salida en el tiempo. Básicamente eso sería. Ahora, si es un filtro pasa bajas, ¿se recuerdan? Esto ya lo hice en la segunda clase, bueno, en la segunda semana.
sacamos la transformada de Laplace. Básicamente es un I de t por r más 1 partido c por la integral de 0 a t de I de tau en d tau. Transformada de esto es I de s por r más I de s partido c. ¿Verdad? Esa es la que representa a la malla. Luego el voltaje de salida es el del capacitor, entonces tendríamos I de S partido CS, que es el voltaje de salida, ¿verdad? Y tenemos la representación de la malla que está acá, que con trabajo algebraico tendríamos, vamos a ver, ok, esto, I de S RCS más I de S partido CS, ¿verdad? Factor común I de S es igual a, perdón, I de S es común de RCS más 1 dividido CS. Entonces, el voltaje de salida en S sería I de S, que es toda esta vaina, ¿va? Y es igual a, voy a ordenar, solo que aquí va a quedar todo desordenado. Vamos voy a poner como Dios manda. Voltaje de salida, si se recuerdan, esto es, según el coso de la ley de Kirchhoff, I de S sería I de S por R más I de S partido CS. Vemos que eso fue por la transformada de la clase de este coso. Entonces, tendríamos acá, I de S es igual a I de S común de RCS más 1 dividido CS. Entonces I de S es igual a BI de S CS dividido RCS más 1. Ya, ahí nos quedó la I de S. El voltaje de salida dijimos que es el voltaje del capacitor, y el voltaje del capacitor es I de S partido CS. Si sustituimos la I de S, esto es igual a BI de S CS partido RCS más 1 por 1 partido CS, ¿no? CS se cancela con CS, entonces BO de S es igual a BI de S partido RCS más 1. La ecuación de ganancia, la ganancia sería el equivalente a voltaje de salida dividido voltaje de entrada. Entonces aquí la ganancia sería equivalente a 1 dividido RCS más 1, ¿verdad? Ahora, si quiero dejar la S sola, factorizo RC y me queda S más 1 partido de RC, ¿no? ¿Sí? Si aplico la inversa de la ley del sándwich, esto es equivalente a 1 partido de RC dividido S más 1 partido de RC, ¿verdad? ¿Y quién es 1 partido de RC? 1 partido de RC es igual a RC es tau, y 1 partido tau es igual a omega, que es la frecuencia angular. De ahí sale esta función, vean, esto es igual a omega c, que es la omega de corte, S más omega c. ¿Ya? De ahí salió. Quédase ahí. Quítese 21. ¿Y usted? ¿Yo cómo le agrego esa? ¿Qué signo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ese de
Bueno, voy borrando esto. Eso es solo de dónde salió esta función, que ya se lo había explicado, pero igual. Va puro escriba la época. Alejandro Magno. Ay, estoy cansado, jefe. ¿Ah? Hijos. Esto no creo que se los va a enseñar a nadie más. Ay, no, eso es verdad. Eso cualquiera. Es más, ahorita los estoy llevando al nivel de los del séptimo, porque probablemente ellos ya. ¿Ya? Ok. Pues sí, la idea es que los que vienen después le echen venga a los que van a adelante. O sea que atengan. El siguiente año voy a hacer lo mismo. Y si ustedes no aceleran, les vamos a dar. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a los bloques, tenemos la señal de entrada, que es de ahí, pasa por el retenedor, luego pasa por el filtro y obtenemos la salida. ¿Ya? Como estamos en términos de Laplace, esto es equivalente a esa multiplicación, ¿no? Entonces, sería esto, sustituyendo el retenedor multiplicada, porque la señal de salida de uno se convierte en la entrada del otro, ¿no? Y al final vemos todo como un efecto multiplicativo, porque lo que afectamos es la amplitud de la señal. ¿Ya? ¿Son amplificadores o son atenuadores? O sea, sí o sí es una multiplicación por un valor mayor que 1, por 1 o un valor menos de 1. Pero el resultado siempre es una multiplicación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos multiplicación del retenedor contra el filtro y nos da esto. Y eso es equivalente ¿a qué? A nuestra ganancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, ¿qué es la función de transferencia de algo? La función de transferencia de algo es por cuánto tengo que multiplicar la entrada para obtener la salida deseada. Entonces, si yo despejo, la función de transferencia va a ser igual a la salida versus la entrada. ¿Cómo decimos nosotros? Ganancia. La ganancia del sistema. Eso es en sí una función de transferencia. Entonces, esto es la función de transferencia del sistema. O sea, ¿por qué hay que multiplicar la entrada para obtener la salida? Despejando, nos queda esto. Y eso es teoría de convergencia, resumido. Ahora, como dije, ya lo tenemos, pero Laplace es en continuo. Si yo uso eso como una señal continua, vamos a tener el efecto de filtrado que corresponde, pero ya no es una señal continua. Ahora es una señal discreta. ¿Cuál es el equivalente de Laplace en señales discretas? Bueno, es la transformada Z. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a llorar. Si le aplicamos la transformada Z a nuestra función de transferencia, que sería esto, estamos convirtiendo la señal de la función de transferencia en el dominio de la frecuencia al dominio de Z. O sea, del dominio de la continua al dominio discreto. Así en resumen. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Si ven, yo aquí veo una pequeña situación. Que este factor que vemos acá es Z a la menos 1. ¿Ya? ¿De dónde me lo saqué? No les digo, pero aquí está más acá. Alguien lo dijo por ahí, pero no. No suelo ser así de abusivo, pero aquí está. E a la KT, es Z. ¿Ok? Bueno, regreso. Entonces, aprovechándome de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a separar esto de aquí y voy a unir esto con esto. O sea, sigue siendo lo mismo.
yo dejo aquí 1 menos e a la menos ts de s, en donde ts es el tiempo de muestreo y la s es el plano de la plaza, la frecuencia. 1 menos ts, este dividido s, voy a sacar, es como esto, que multiplica omega c partido de s más omega c, que sería lo mismo que decir 1 menos e a la menos ts por s por omega c dividido s por s más omega c, la omega de corte, ¿no? No me gusta. Voy a usar cochino. ¿Ya? Sigue siendo la misma expresión de aquí adentro. ¿Va? Bueno, sabiendo eso, entonces el siguiente paso. Cracks. ¿Qué pasó ahí? Aplicamos la transformada z a este factor, que es 1 menos z a la menos 1. Y tenemos que aplicar transformada z a este otro factor. ¿Va? ¿Sí? No se perdieron, ¿va? Ni se me iba a decir. Sí, aquí está. Ven, solo separé el denominador y el numerador y el denominador para que me quede la expresión de esta manera. Y esto porque yo sé que esto es 1 menos z a la menos 1. ¿Ya? Solo por eso. Y el solo por eso me da una gran ventaja dejarlo así. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok, ya estamos entonces. Solo fue separación de los factores y agrupación de otra manera. Entonces, esto que está acá, a la hora de aplicarle la transformada z a estos dos términos, la transformada z de esta parte es esto. ¿Ya? El término que dejé solito. Solo es de sustituir el e a la menos ts por s por un z a la menos 1. Transformación directa. ¿Por qué? Ahí hay una sumatoria toda extraña que pueden aprender después, pero yo sé que ocurre esto. Cuando yo tengo un e a la un e a la menos a por s, de hecho este es j omega. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esa expresión, este e elevado a este factor es un z a la menos 1. ¿Ya? No es que sea una constante en sí, pero casi es una constante porque el tiempo de muestreo lo conocemos. ¿Ya? Pero bueno, volviendo aquí. Entonces, es la expresión y me falta hacer la transformada z de lo que está allá adentro. Entonces, ¿qué aplicamos? Fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, tenemos que omega c dividido s por s más omega c es igual a un a partido s, que sería el primer término lineal, más b partido s más omega c, que es el segundo término lineal. Esto sería equivalente a omega c dividido s por s más omega c, s por s más omega c, como un denominador. Esto dividido dentro de s es solo esto, o sea, a por s más omega c, ¿verdad? Esto dividido esto es s que multiplica a b. ¿Ya? Ahora, chipilín, se juega. Entonces, omega c es igual a por s más omega c más bs. Entonces, si s es igual a 0, desaparece este factor y a es igual a omega c es igual a por omega c, ¿verdad? Por lo tanto, a es igual a omega c dividido omega c, y esto es 1. Ya tenemos el valor de a. ¿Sí? Me baso en las raíces. ¿Para qué voy a estar jugando ahí con matrices? Si puedo irme directo a la yugular de una vez. Y si puede, la atraviesa en el pecho. No sé si pensaron en algo. Ahora, ¿qué pasa con la otra raíz? Si S es igual a menos omega C. Si S es igual a menos omega C, esto se vuelve 0.
desaparece la A, ¿verdad? Entonces, omega C es igual a menos B por omega C. Por lo tanto, B es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces significa que esta expresión queda igual a la transformada Z de 1 partido S menos 1 dividido S más omega C. Y ahí creo que ya se dieron cuenta que esto es un 1, o sea, un escalón, y este es un E. ¿Ah? ¿Sí? A ver que pongo una foto para que pueda borrar y paso a la siguiente. ¿Ya? Bien, yo me lo que queda un periodo y todavía quiero que alguien hace efecto. Qué inandar, me voy a pegar la pizarra. ¿Ya? Ok. Quería borrar esto. Bueno, entonces, siguiente expresión, ya es en términos de las fracciones parciales. Vean, solo sustituir. Y ahora viene la situación. Esto era un escalón y este es un E. Y la transformada Z de estos factores son estos. 1 partido S es equivalente a 1 dividido 1 menos Z a la menos 1. Que curiosamente es el recíproco de lo que tenemos aquí. Y un 1 partido, o sea, un E a la menos omega CT es esto. Es 1 menos Z a la menos 1 por E a la menos omega CT. ¿Ya? ¿Podemos factorizar? Sí, se puede factorizar. Miren, pues, voy a olvidar de esto un ratito. Voy a resolver esto. Como un denominador, pues, 1 menos Z a la menos 1, que multiplica a 1 menos Z a la menos 1 por E a la menos omega C, que es este tipo de muestreo. Y producto cruzado, tendríamos un 1 menos Z a la menos 1 de E a la menos omega C de S, menos 1 por menos más Z a la menos 1. ¿Ya? ¿Ya? Esto es equivalente a lo que está aquí. Y curioso, porque está siendo multiplicado por un factor semejante. Entonces, este se va a cancelar. ¿Ya? ¿Sí? Este término se cancela con este otro. Por lo tanto, el resultado de ese producto que está aquí es esto. Y eso es igual a GZ, que es igual a salida versus entrada. ¿Verdad? Y si es salida versus entrada, ahora ya puedo expresar la salida en términos de la entrada. Y todos están ahí son números. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Bueno, ahorita viene el paso más digerible de todo. ¿Voy borrando esto? Eso es lo que acabo de hacer. Nos queda esto, que reducido es equivalente a este. Y aquí hice otro paso. Si se dan cuenta, este término se cancela con este, ¿verdad? Y puedo factorizar el Z a la menos 1. Entonces me queda esto de acá. Si factorizo el Z a la menos 1 es 1 menos E a la menos omega CTS. ¿Ya? ¿Ok?
equivalente a la salida versus la entrada. Una bebida. Y me comí un helado importante de es equivalente a vivir drogado. Por eso no solo consumir azúcar. Me pongo pura caloría y sin vasos. ¿Ya? Bueno, entonces miren, aquí yo puedo multiplicar esto por la entrada y esto pasaría a multiplicar por la salida, ¿verdad? ¿Sí? Y es exactamente lo que hago en este paso. Solo separé los términos. Otra vez. Voy a regresar. Vean. Este término pasa a multiplicar al voltaje de salida. Y el voltaje de entrada pasa a multiplicar acá. Noten. Perdón, aquí era Z. No es Z. Lo voy a arreglar una vez. Ahí está. Más rápido que uno. Soy como el rayo. B de Z que multiplica a Z a la menos 1, que multiplica a 1 menos E a la menos omega C por el tiempo del muestreo. Es igual a voltaje salida Z por 1 menos Z a la menos 1, E a la menos omega C, T. ¿Ya? Solo es un despeje. ¿Ok? Y esto es un número. ¿Ya se dieron cuenta? Miren, este es un número. Porque esta es la frecuencia de corte. Y este es el tiempo de muestreo. Si por ejemplo yo voy a operar a 10 Hz, ¿cuánto vale mi frecuencia de corte? ¿En 2pi o 10? ¿Y cuánto es eso? 2pi 62.8. ¿Sí? 62.8, ¿va? Esto es un 62.8. Y si mi tiempo de muestreo es de, un milisegundo. ¿Ya? Tiempo de muestreo es un milisegundo. Es esto, este que está acá, es un menos 62.8 por 0.001. Y E elevado a ese valor me va a dar y 1 menos ese algo me va a dar número. Ya tengo un número que acompaña a esto. Ahorita vamos a calcular. Pero si ven, ya tengo aquí posibles soluciones. Entonces paso. Y está acá. Y desarrollé este de aquí. ¿Por qué desarrollé este y este no? Por lo que les explicaba, no, si lo ocurrió era de lo que iba a decir, lo que pensó. Es que Pablo Coelho no se burla. Pero la cosa está en que, si ven, esto solo es un número, o sea que esto es un solo factor, ¿verdad? Pero acá yo tengo salidas, que es lo que me interesa, y la salida multiplicado por Z menos 1 y otro número. ¿Ya? ¿Y cuál es el que me interesa a mí? Me interesa saber cuánto vale la salida. Entonces, si despejo para la salida, tengo, la salida es igual a ¿qué? A esto, que es lo que está aquí. Esto está restando, sumo de ambos lados, me queda esto de acá. ¿Ya?
Ahora viene el truco. Z va a ser una muestra. La muestra K de las n muestras que voy a obtener. ¿Ya? Entonces aquí BO de Z es un BO de K. O sea, la salida actual, noten, la salida actual es equivalente a ¿quién? A la entrada anterior. Por eso era importante este Z la menos 1. Un Z menos 1 en términos de muestreo significa anterior. ¿Ya? Entonces tengo la salida actual es igual a la entrada anterior multiplicado por ese número más la salida anterior multiplicada por este otro número. Lo voy a escribir así. BO actual es igual a BI anterior por, lo voy a poner A, más la salida anterior por B. ¿Ya? Y eso es más fácil de hacer. Y esto yo ya lo puedo programar. Eso ya es programar. Porque puedo guardar en una variable la entrada anterior. Y puedo guardar en otra variable la salida anterior. E ir jugando con la lectura actual y la salida actual. ¿Ya? Y eso es bien fácil. Y ese es el filtro digital. Esa expresión es la función de filtrado de pasabajas para la frecuencia que se está indicando ahí, de primer orden. ¿Ya? ¿Qué quedaría así? ¿Y cuánto vale? Depende de los valores que le pongamos. Como quiero simularlo por la hora, y para simularlo voy a usar Proteus, o sea, se va a cargar en el sistema. Voy a usar una frecuencia baja, 10 Hz. Esa sale fácil. ¿Ya? Entonces, suponiendo estos valores, voy a tomar una frecuencia de corte de 10 Hz y un tiempo de muestreo de 100 microsegundos. Entonces vean. Ay, aquí les gusta 50. Vos costo, quítate 10. Y para poder hacer el cálculo tengo que invocar 10 bibliotecas. ¿Y qué se puede poner aquí? ¿Ah? No. La presentación sí, pues los cálculos. Porque quiero que ustedes lo hagan. Y ahora no. Lo peor es que creen que estoy bromeando. Cosita. Después de un semestre todavía piensan que hago broma. Ok, vamos a ver 10 Hz y 100 microsegundos, ¿está bien? Entonces vean, calculo la frecuencia de corte, asigno el tiempo de muestreo de 100 microsegundos, calculo el valor de B, que es un E a la menos omega CT, y calculo el valor de A, que si se dieron cuenta, si prestaron atención, vean que es un 1 menos E a la omega CT, pero E a la omega CT es B, entonces es un 1 menos B, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a volver a calcular si ya lo tengo? Entonces, es lo que está aquí. Lo voy a calcular y vamos a ver cuánto da. Nos da eso. ¿Ok?
¿Y eso qué? Si regresamos, voy a escribir aquí. A es igual a 0.006. B es igual a 0.994. Entonces, ¿cómo queda esta expresión? La salida actual es igual a 0.006, el valor de la entrada anterior, más 0.994, el valor de la salida anterior. Y ese es nuestro filtro digital para una frecuencia de 10 Hz a un tiempo de muestreo de 100 microsegundos. Si cambiamos el tiempo de muestreo, va a cambiar el valor de los factores. ¿De qué va a depender el tiempo de muestreo? Del microcontrolador que uses. No es lo mismo usar PIC que usar una Mega 128 o el 328 o el 2560. ¿Ya? Los relojes son distintos también. Pueden estar usando un reloj de 4, 8, 16 nanometros. Eso va a modificar por completo el tiempo de ejecución de instrucciones y por lo tanto va a demorar para realizar cada muestra. Pues se mueve. ¿Qué podrían hacer? Podrían hacer un frecuencímetro que cuando termine y haga los cálculos, mande un pulso y ustedes miren cuánto tiempo se demoró. Así tienen precisión de tiempo que se tarda para muestrear, convertir y entregar el resultado. Eso sería lo más eficiente. ¿Ya? Que de hecho se puede simular en Proteus, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, programemos. Arduino. Liquid Crystal I2C. No, ¿qué hace ahí? Pausa. Voy a escribir aquí. Voltaje de salida actual es igual a 0.006. Quiero más precisión. Vamos a ver. TS que es igual a 0.123 100 microsegundos. Pero tengo función milis y tengo función micros, ¿va? Entonces lo voy a escribir de una vez. 100 microsegundos. Ajá. Me chingó la buena. Pues sí. Bueno. Tiempo. Ahora. La frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia de corte? Es 62.832 radianes por segundo, ¿va? Entonces voy a colocar aquí omega de corte, de hecho. Pido perdón. Este es un tiempo, sería int, ¿verdad? Int, que es, este sería float, omega c, que es igual a, ¿cómo se llama? 62.832. 62.832. ¿Y eso lo usa en micro? ¿Eso que dice va a ser de micro? Sí. Entonces estoy usando de Constar. Ya están muy chiquitos ustedes, ¿no? ¿Ok? Int, silent. ¿Qué me falta? Sí, entradas. Las entradas son enteras porque son los valores que voy a leer. Entonces, int, entrada, quiero dos valores, dos arreglos inicializados en 0. 0 y 0. Ahí están mis entradas. Las salidas van a ser de toma flotante. ¿Cuántos decimales tenían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el de toma flotante abierto. O sea, si cabe. Pero el resultado va a ser más grande, entonces podríamos declararlo doble si quisiéramos. Float, salida. También quiero dos valores y los voy a inicializar en 0. 0.006.
Ahora, la mano no sale. LRD igual 2.55. Por T igual 0. ¿Cómo les gusta trabajar solo con pines a ustedes? Cuando pueden usar el puerto entero. Y empiezo a medir el tiempo. T igual a micros. ¡Parán! Empiezo a contar. ¿Qué me falta? Solo. Ya está configurado el puerto. Y ahora. Ahora vamos a ver. Si la medición de micros actual menos la medición anterior es mayor o igual que el tiempo de muestreo que seleccioné, quiere decir que ya es hora de combatir el tiempo. Ya es hora, ya es hora de leer y filtrar. Entonces, leemos. Un chingón voy a poner así. Sensor, lo voy a poner. Sensor va a ser igual a analog read el A0. Ok, ya lo leí. Pero no es todo, perdón. Es índice. Ahí está. Ya me siento mejor. Entonces, leo en el sensor. ¿Y ahora qué hago? Juego. Lo que antes era el valor actual, ahora se convierte en el valor anterior, ¿verdad? Entonces, entrada anterior va a ser igual a entrada que antes era la actual, ¿verdad? ¿Sí? Y la entrada actual va a ser lo que leí en el sensor. ¿Cierto? Ahora, la salida que actualmente es la actual, ya no es la actual, pasa a ser la salida anterior. Entonces, salida anterior es la antigua salida actual. Y la salida actual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta vaina. Me la voy a escribir. Voy a poner aquí. Porque después si lo quiero modificar, voy a poner A es igual a 0.006263. Pero obviamente esto es de coma flotante, ¿verdad? Entonces tiene que ser aquí float A. Y load B va a ser igual a este costo 0.993737 y si no va a sacar la moneda. Bien. Entonces mi nueva salida va a ser igual a que multiplica a quién, a la entrada anterior, ¿verdad? Sumado a D, que multiplica a la salida anterior. Y vamos a poner en el puerto D la conversión entero de salida 1. Paz. Y debemos volver a medir el tiempo. El tiempo actual va a ser igual a micros para que así vuelva otra vez a esperar. Creo que eso es todo. Error tonto al minuto. Su madre. ¿Por qué estás descargando? ¿No hay red? Pinche red. Ay, no vamos a darle.
Lo tengo que grabar, dice. Entonces lo voy a poner aquí. Filtro 10 Hz. Y ahora. ¡Ah! Quedan 20 minutos. Muy bien, ahí está la win, donde está el cuarto D, lo paso por un DAC. El DAC que hice es un R2R. Ahí está, sencillo, R2R. Entonces, tomo la salida del puerto D, lo paso al DAC y lo mando a graficar en el osciloscopio. Tengo un generador de funciones que lo ingreso aquí a sensor. Y le paso esa vaina del programa que acabo de hacer. Solo la voy a ir a buscar. ¿Dónde fregados está? Arduino 557, hagas a 58 presente. Filtro 10 Hz, Ino, Open. Ok, le escuchamos play y vamos a ver, tendría que zampar de una frecuencia baja. Pongámosle punto hertz y el tiempo, bajemos el tiempo. Ahí está, vean, una señal de 1 Hz, el filtro es de 10. Ahora le voy a zampar una señal de 10, tendría que atenuarse la señal de salida. Se atenúa la señal de salida. Vamos a bajar aquí. Vean, si hizo más chiquita. Y si lo subo a 100 Hz, básicamente desapareció. Ya funciona. Y así funcionan los filtros digitales. Ese es de un solo orden. Si quisieran hacerlo de segundo orden, multiplicación de vectores, toman la matriz inicial, la multiplican por ella misma y así n veces según el número de. Sería para ya no hacer todos los. Exactamente. Pero primero fue importante para ayudarse. Porque no pueden depender solo del filtro de unidad, porque su Arduino no tiene tanta capacidad. O el pico, el que quieran usar. Porque el float en Arduino solo tiene precisión de 7 decimales. Y si tiene números muy pequeños, podrían usar double, pero se pierde mucha precisión. ¿Ya estuvo? Fácil. Una hora. Con explicación. O sea que si les puedo pedir esto en el privado. Este que yo tengo en Molicero. Se lo sabe. Yo creo que por eso lo quitaron. Porque como que se emocionaba más. Sí, a huevos se matriz. Pero por ser más Z y transmatriz, El DAC es pura es un programa. R2R, no sé Mate si 7 es ya lo han mucha más hecho programa. antes. Y Mate 8. Para convertir de digital a análogo hay un algoritmo que es Sería tierra, eran 2R, R. 2R, R, 2R, R, y así, este sería el bit menos significativo, o sea, el bit 0, aquí iría el bit 1, luego iría el bit 2, siempre siguiendo el R, 2R. Y así hasta llegar, digamos que si son de 4 bits, aquí sería 2R y la salida. Entonces ahí tendrías tu conversión de un valor de 4 bits a
es equivalente para, a eso, básicamente como para liberar tensión, para darte terapia, cosas. Como es de 8 bits el que dice. Entonces yo le dije, utiliza alto voltaje y ahí se asustaron. Voy. Pero depende. Que es básicamente Alto voltaje quiere decir que te puede hacer daño. Porque puedes tener muchísimo voltaje pero bajo operación. Los texteros no matan. 2R, 2R, R, 2R, R, 2R, R, 2R, R, 2R, Que a ustedes les van a poner aproximadamente entre 60 y 110 voltios y van a sentir cuando empiezan a esto. a la entrada análoga del Arduino. El Arduino lo filtra y saca el valor binario. El valor binario entra acá y sale en la resonancia. No porque está filtrando el Arduino. Pesa lo que está pasando por ahí. No, Luda Sex. Muertas sí están Vean. Luda Sex. No hay un solo capacitor ahí. El creador del sin Solo respeto. fórmulas. El creador del El sexo. efecto del filtrado está rompiendo. Está filtrando ese Arduino. El creador del sexo. Luda Sex. ¿Qué pasó? El creador del sexo. Es que me duele la espalda. La María me enseñó de entrada y la. Eso es lo que yo quiero hacer, pero Si no sé notan, voy a bajarle ¿Qué cosa? le voy a cómo. ¿Lo que subir. tu papá hizo antes? Vamos a ver. Vamos a poner los 10 cables. R2R. Ajá. No, pero, o sea, encapsularlo así. Ah. Pero ese es un DAC ya No integrado, tenga señal de salida. que es el 80 gramos. ¿No fue el que él hizo? Voy a aumentar Ese la es magnitud. por si no tenés un DAC a la mano, puedes hacerlo. Construir Vean. un circuito. No es eso, miren. El efecto escalonado, que era lo que les decía, la pérdida de información. Por la reconstrucción del tanque. Y a huevos y a huevos alimento que así funcionan los ciclos digitales. Vean, transformarse. Si quisieran hacer un filtro pasa altas, ¿cuál sería la ecuación del filtro pasa altas? Híjole, no le puedo dar un toque. Y de S es igual a de S por RCS partido 1 más RCS, ¿verdad? Así quedaba, ¿no? No me acuerdo. Sí, eso era la I, ¿no? No me hagan hacer, porque yo no me guardo las cosas, pero tengo que deducir. Sí, es eso. La salida ahora sería la de la resistencia, ¿no? Y de ese por R. Entonces, si sustituimos y despejamos, tenemos voltaje de salida, partido voltaje de entrada, y esta R para. Gabo. Lo voy a tener que hacer. RCS. ¿Qué estará fumando? Sí, que vos tenés feromonas. Es RCS partido 1 más RCS. Así está diciendo. Sí, gracias. Sos el beta tester del sexo. O vos lo creaste, vos programaste. Él lo creó antes de Daniel. Creador del sexo. Él se echó la serpiente.
esto lo usamos de que nosotros terminemos lo que estamos haciendo. Un denominador. Lo que te digo, tenemos que probar etapas por etapas. Pero que algo que necesitamos porque necesitamos hacer una lista. De plano que hagamos eso ahorita en la hora libre. No sé, entonces Hacer la aquí lista porque necesitamos lista de cartas tiene No. una función de Necesitamos transferencia. hacer los cálculos para sacar la lista de los valores de cosas que O necesitamos. sea que esta es una S, pasiva de S más o menos. La Sí, misma. correcto. 150, 150. Y ahí ya está otra vez. Entonces hacemos el Transformarse, cálculo para se el encuentran los pasabandas. factores y ya tienen un ¿Pasabandas? Pasa alta, no creo que utilice. Ok. Para pasabandas, la frecuencia de corte sería 0 Hz. Corte alta para pasabandas sería 150. Pero 0 Hz es con un componente continuo. ¿Recibiste mi generador? Ah, Pero como necesitamos que entre las frecuencias que van Y le pay attention. ok. Entonces tenemos que eliminar el componente continuo. Ah. Yo ya le hice el desplazamiento. Si no le pongo el manipular, Pero creo que solo vamos a usar pasa altas o pasabandas. Es lo que yo puedo utilizar. Ajá. Pasabandas, pasabandas. Hay que hacer esos cálculos y hacer el listado porque hay que ponerlo en las pilas. Ya solo nos quedan 2 semanas. La otra semana trabajamos full con. ¿qué se puede hacer poniéndole el DRF? Estaba pensando en que empezáramos desde mañana. Sumando de un lugar. Ya lo había preparado. Ujú. Entonces, ya eso. ¿Cómo cuánto? Sí. ¿Cómo cuánto? La 3, no, no me acuerdo.